cuente más. Así que, Julio, adelante. Gracias por la invitación. Me toca dar la charla de Aguafiestas y le decía a Juanjo, digo, joder, a mí me gusta que me inviten para contar el futuro, ¿no? las oportunidades, y un día me lió Juanjo para dar una charla sobre regulación, y desde entonces, como no encuentran a nadie para dar esto, pues me llaman a mí. Total, que me estoy convirtiendo en el Aguafiestas. Tuve la suerte y también la penitencia de trabajar durante 6 años en la Agencia Española del Medicamento. Entonces me empapé en aquella etapa de mi vida profesional de lo que es la importancia de la regulación, cómo funciona una burocracia, ¿no? Y sus claroscuros. Y básicamente os voy a contar un poco sobre este tema, ¿vale? Siento ser creo que soy el último, ¿no? que da la charla, o hay... Ya, porque es como el final para deprimirnos, ¿no? Es un poco... Ah, y después. Ah, bueno, pues entonces ya me quedo tranquilo. Ah, bueno, entonces no hay problema. Bueno, no sé si alguien, para que no os durmáis, haré un par de preguntas. No sé si alguien conoce a esta chica. Son los que están metidos en startups, son los que la conocen, ¿os dais cuenta? Sí, ¿la conocéis? Bien. Bueno, esta salió en Forbes en el 2014, me parece que fue. Dejó Stanford en el año 2003. Ella estudiaba, creo que era química. Y curiosamente era Stanford. Todos los que hacen startups de estas multimillonarias son todos de Stanford. Y además estaba casada, que ya se divorció. En el 2015 se divorció, después de salir en Forbes, curiosamente, de uno de los fundadores de Google. O sea, que ya veis que entre pijos anda el juego, ¿no? Como suelen decir. Al final, decía Juanjo, dice, no, lo importante es una persona motivada y tal, con ideas. Digo, yo sí, pero al final para montar una startup, mi experiencia personal es que también es importante, pues, en tus compañeros de clase, ¿no? A qué universidad has ido y a qué gente conoces, es fundamental. Bueno, pues esta persona tuvo una idea bastante brillante en el 2003 que consiguió financiación para llevarla a cabo, que era hacer análisis de sangre pues en vez de hacer una extracción, pues con una gota. Y los que tengáis interés, hay una serie en Netflix y un documental que creo que explican muy bien cómo es la dinámica de las startups. Y empezó a montar este negocio, hizo un prototipo de una maquinita que era capaz de hacer análisis. Claro, la maquinita no funcionaba del todo bien, los inversores pues ponían cada vez más dinero porque querían ver resultados, y un poco la historia de esta chica es que la dinámica de las startups y de cómo funciona ese mundo pues le llevó a empezar a hacer trampas y a empezar a falsear los resultados de los análisis. Claro, con el pequeño detalle de que empezó a comercializar estos análisis en una cadena de supermercados en Estados Unidos que hace este tipo de cosas de parafarmacia, con pacientes reales. Y entonces la FDA, pues, hubo una filtración, la FDA, que es la agencia reguladora americana, entró en el ajo, la investigaron y la condenaron a 11 años de prisión, 480 millones de dólares de indemnización a los inversores, y ha entrado en prisión hace una semana. No sé si conocéis a esta compañía. ¿Alguien la conoce? Pues también es otra CEO la que la montó, también es de la misma hornada, más o menos de la misma edad. Y bueno, la idea de 23andMe es, te mandan un kit a casa y tú pues, te haces escupes saliva, lo mandas de vuelta y te hacen una secuenciación de tu genoma. Que yo recuerdo la primera vez que vi esto en el 2007, que fue cuando empezó en el 2006, costaba $1.000, pero en el 2013 ya eran capaces de hacerlo por $100. Y de hecho en el 2013 pues, lanzaron una campaña masiva de marketing y de publicidad en televisión, pues promocionando este servicio. Te mandaban el kit, tú recogías una muestra, ellos te secuenciaban el ADN y luego te conectabas a una web donde te decían, pues en base a tus SNPs, ¿no? Las mutaciones estas de un único nucleótido, pues tienen más riesgo de desarrollar esta enfermedad, tienen más riesgo de desarrollar esta otra, pues estos alimentos te van bien, bueno, estas cosas que todos conocéis, ¿no? Claro, cuando hicieron esta campaña de marketing, la FDA pues, le saltaron las alarmas, llevaba tiempo sin hacer caso a esta compañía, y entonces la FDA le mandó una carta oficial a la compañía, le dijo que
interrumpiera inmediatamente de publicitar esto porque no había presentado, no había pasado por el proceso regulatorio ni había demostrado con ensayos clínicos pues, la fiabilidad de estas predicciones que hacían. Eran predicciones que se basaban pues, en revisiones de la literatura científica, pero realmente les faltaba hacer el papeleo y pasar por la agencia reguladora. La CEO decidió ignorar a la FDA y al final la FDA pues, acabó clausurando las actividades de la compañía y tuvieron que cerrar en el 2015. Parece que reculó la CEO y dijo, bueno, pues venga, vamos a intentar reflotar esto de alguna manera. Entonces lo que hicieron fue centrarse en una patología muy concreta, que es la enfermedad de Bloom, que es una enfermedad rara que solo afecta principalmente a judíos de ascendencia askenazi y afecta a 1 de cada 50.000 judíos de este grupo étnico. Y entonces ellos ya pues, hicieron los ensayos clínicos necesarios y pasaron la FDA y consiguieron la aprobación para esta indicación concreta, solo para esta. Y veis aquí una copia del documento donde la agencia pues, evalúa lo que se considera un dispositivo de clase 3. Claro, ¿esto qué significa? Este documento tiene como 47 páginas y os he traído aquí para que veáis pues, el grado de detalle y de burocracia y de papeleo que hay que rellenar para conseguir que la FDA te acepte una patología, cuando ellos previamente hacían predicciones de hasta 450 patologías, sin haber pasado por ningún agente regulador. Claro, para hacer una, pues imaginaos el papelero y la cantidad de estudios y cosas que hay que comprobar, ¿vale? Y documentación que hay que presentar. Claro, el problema de las startups es que ellos venden esto y la gente que entra en una startup espera trabajar en este ambiente. Estas son las oficinas de esta compañía. Y claro, el trabajo de hacer un informe de ese calibre con una agencia reguladora pues no tiene nada que ver con el trabajo de desarrollar un producto novedoso, disruptor, que vamos a revolucionar la medicina, no tiene nada que ver. Y entonces, al final es un problema cultural. Todas estas compañías, por cultura, por forma de financiación, por el tipo de talento que quieren atraer, pues no encajan muy bien con una cultura burocrática de regulación, pero la regulación es importante. Recientemente, hace menos de una semana, esta compañía ha vuelto a salir a la palestra porque han robado los datos de millones las secuencias genómicas de millones de personas y las están vendiendo en la Deep Web por $10. Dicen, había alguien que decía, cuesta $100 secuenciarlo y cuesta $10 comprarlo. Y está siendo un problema bastante grande. ¿Por qué ha ocurrido esto? Pues porque, de nuevo, la cultura de estas startups es facilitar al usuario la interacción, facilitar el login del usuario y una cosa sorprendente, que tú tienes tu genoma que implica, y tu historial de enfermedades, que implica pues, unos datos altamente sensibles y esta compañía no había implementado algo que ahora todos los bancos implementan, que es lo que conocéis como doble autenticación, ¿no? Que tú simplemente con el login y el password no puedes entrar, sino que te mandan un SMS al móvil, o tienes que tener una llave física, o algún tipo de mecanismo por el cual un tío en Indonesia no pueda robarte el login y el password y entrar. Y de hecho, ¿cómo consiguieron hackear esto? Que es lo que se ha visto. Básicamente porque mucha gente utiliza la misma contraseña en un montón de sitios diferentes. Entonces, si yo me doy de alta en una plataforma de fútbol para ver la tele en directo, para ver partidos de fútbol, y utilizo una clave, y esa clave la utilizo luego donde guardo mi genoma, si alguien consigue hackear la web la base de datos de esta web para ver partidos de fútbol, que no es muy importante la seguridad, pues esas bases de datos se venden en Internet y tú vas probando. Pues este usuario con esta clave lo probó en 23andMe y hubo un porcentaje muy grande de gente que entró. Luego entraron y programaron un bot que básicamente va descargándose, pues entra adentro y va descargándose. O sea, que no es que hackearan la web de esta gente, la web, la base de datos la tenía bien protegida, pero no tenían doble autenticación. Como veis aquí hablan de, efectivamente, cómo dicen que iban a por los judíos askenazis. Esto yo creo que es para ponerle un poco más de morbo a la noticia. Yo creo que hay muchos judíos askenazis, por lo que hemos visto antes, que la primera indicación que se aprobó es para una enfermedad que es propia de judíos askenazis, con lo cual sus usuarios, pues hay muchos que son de esta etnia.
Con lo cual veis que el marco regulatorio en estas cosas pues, es bastante importante. Y ahora voy a ir muy rápido para no aburriros acerca del marco regulatorio, que es un rollo patatero, y por eso la gente de las startups y los que nos metemos en tecnología pues solemos intentar evitarlo. Pero mi mensaje es que es inevitable y además es bueno que sea inevitable, como veremos al final. Los que no sabéis de este tema, pues básicamente hay como dos grandes bloques, luego está Japón y luego está China, que hace lo que le da la gana. Está la FDA de Estados Unidos y Europa, ¿vale? Entonces, cuando comparas las regulaciones de ambas, pues ves que en general los estadounidenses pues son mucho más prácticos y tienen un marco regulador que ahora veremos que publicaron en abril de 2019, luego desarrollaron un plan de acción en el 2021. Entonces, suele ser una aproximación más amplia, más transversal y delega mucho la responsabilidad a las agencias federales, en este caso en la FDA. Y trata de evitar la sobreregulación y fomentar más la innovación, aunque regula fuertemente, como hemos visto. En Europa pues somos más como la abuelita que ya empieza a tener incontinencia, ¿no? Somos una sociedad bastante envejecida, bastante tradicional y que se maneja de una manera bastante más lenta. Y lo que tenemos es regulaciones específicas de sector, que ahora veremos, y unas regulaciones más transversales como la Ley de Inteligencia Artificial, que salió en el 2021. Que no se limita a sanidad, aunque dice que pues, la sanidad es un grupo de riesgo especial, ¿vale? Luego hay un libro blanco, van saliendo cosas, pero el mensaje en general es que esto está bastante en el aire. Todas estas regulaciones, como la tecnología va más rápido que el legislador, hay bastantes claroscuros al respecto. Y por eso mucha gente de las startups se queja de esto con razón, de que no está regulado de una manera, digamos, que dé seguridad a los inversores. Hay una cosa interesante, que es el concepto que hablaban aquí, que alguien ha comentado aquí, que es que, claro, no se puede regular la inteligencia artificial como se regulan los dispositivos médicos, porque los dispositivos médicos es una cosa que tú fabricas y que funciona siempre igual, y la inteligencia artificial, pues ahora tengo datos nuevos y cada año pues los puedo ir reentrenando y puedo ir mejorando, ¿vale? Esto parece lógico y, de hecho, las agencias reguladoras están trabajando en este concepto. Y al final ambas, la europea y la americana, lo que dicen es, yo lo que necesito es que tú me hagas un plan, antes de que yo te apruebe esto, de que me hagas un plan de cómo vas a controlar o vas a ejecutar cuando haya unos cambios, unos reentrenamientos del modelo o tengas que ajustar algo, pues que tengas un plan definido, qué es lo que vas a mirar, qué es lo que vas a monitorizar, etcétera, etcétera. Que es lo que llaman el plan de control de cambios y en Europa lo llaman sistema de control de calidad. Y es todo documentación, generar documentación. ¿Vale? En ambas hablan del concepto que es muy importante de sesgo algorítmico. Por ejemplo, en la FDA especifican que los modelos tienen que estar diseñados para ser válidos en poblaciones multiétnicas. En Estados Unidos tienen esto muy interiorizado, el tema multiétnico, multirracial. Y en Europa hablan, por ejemplo, de que hay que comprobar sistemáticamente los sesgos, los datos deben ser representativos. Y esto Europa ya identifica que esta regulación en Europa es especialmente compleja porque Europa tiene una gran variabilidad en sus poblaciones, ¿no? Somos poblaciones bastante heterogéneas. Ahora ya encima con las crisis migratorias, la cantidad de inmigración que viene de África por la cercanía geográfica, más todavía, y esto va a hacer difícil, mucho más difícil que en otras. Por ejemplo, en Japón es mucho más sencillo, en Japón es completamente homogénea la población en cuanto a temas étnicos, o en China incluso. Luego hablan también de la transparencia, es muy importante, la compañera lo ha hablado antes, que los modelos sean explicables, de que sean cajas blancas en vez de cajas negras. Y bueno, esto en ambas regulaciones se especifica. Vamos a hablar un poco del marco regulatorio europeo, paso muy por encima. Tenemos la Ley de Inteligencia Artificial, que en general no es para sanidad. Y luego tenemos el reglamento europeo que regula los productos sanitarios y la inteligencia artificial, los algoritmos o el software médico se considera un producto sanitario como puede ser una tirita, una venda o una prueba in vitro. Y es el reglamento europeo. Veis aquí que, y esto es muy importante porque cuando tú desarrollas un producto basado en inteligencia artificial o una innovación basada en software, tienes que pensar con antelación dónde quieres que caiga tu producto. Y entonces en esta ley pues veis que dependiendo de lo que haga el producto, pues se le aplica se le clasifica en una clase y si eres de esta clase tienes que pasar por unos procedimientos y si eres de esta otra clase pues por otros. Con lo cual, si alguno de vosotros se mete en un rollo de estos de innovación, esto hay que pensarlo desde el principio. ¿Dónde quiero colocar mi producto? Porque las implicaciones regulatorias son importantes.
¿Vale? Veis que incluso si observas procesos fisiológicos, como hemos visto aquí algunos proyectos, esto se considera un producto sanitario de clase 2A, ¿vale? Salvo que sea un tema crítico que se considera 2B, ¿veis? Y luego el resto de programas informáticos, clase 1. Y de hecho tiene una guía específica para los reguladores cómo decidir si este software es un medical device, es un producto médico, es un dispositivo médico, y en qué clase debe caer. O sea, es un tema bastante complejo y donde mi recomendación en general es que el que se meta en este asunto localice a un experto, que no voy a ser yo, a mí no me llaméis, en este tema, ¿vale? En temas regulatorios. Y ahí te metes abogados que siempre te ponen pegas para todo, pero hay que hacerlo así, ¿vale? Porque si no, al final, cuando ya has desarrollado el producto, dices, joder, si hubiera sabido que en vez de posicionarlo como esto, lo posiciono como aquello, me ahorro un montón de problemas. Y esto hay que pensarlo desde el principio. Igual que hay que involucrar a los clínicos desde el principio, mi recomendación es, tenéis que involucrar a los abogados desde el principio. ¿Vale? Luego hablan, por ejemplo, que esto es el truco que usan muchas compañías, entre otras una con la que estoy ahora trabajando, que es los programas informáticos para uso general, pues yo qué sé, el programa que usas para gestionar las citas o la historia clínica electrónica siempre que no dé recomendaciones, o aquellos programas que se meten dentro del amplio espectro y cosas así un poco nebulosa que es el wellness, bienestar o estilo de vida, no entran dentro de esta regulación, no se consideran medical devices. Por eso veréis que Apple Watch dice, joder, Apple, coño, tiene un electrocardiograma, me viene gente a urgencias, que yo hace 10 años que no toco barrigas, pero tengo compañeros que trabajan en urgencias y me dicen, joder, nos viene la gente y tal, y algún caso pillamos y tal, y joder, pues hay gente que salva la vida por el Apple Watch. Sí, pero ¿y por qué no lo ponen como un dispositivo médico si el electro es bastante fiable? Pues porque no les interesa comercialmente, porque tendrían que pasar por un tema regulatorio que a Apple no le interesa. Y en España todas estas leyes se transponen, como sabéis, a la normativa nacional y tenemos la ley que regula los productos sanitarios. Y tenemos una agencia, que es la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, que se dedica a regular todo esto, pero que ya os digo que en temas de IA pues, bastante verdes están. Yo trabajé con ellos hasta el 2018. En el 2018 les sonaba chino capuchino esto y sigo hablando con ellos y realmente están bastante verdes, bastante perdidos en cómo regular estas cosas, ¿vale? Luego tenemos el de la FDA, tienen este marco regulatorio. En la FDA hay un proceso de aprobación de dispositivos, se llama el pre-market approval, es cuando tú tienes un dispositivo de determinada clase, un dispositivo que es crítico, y lo comercializas por primera vez, entonces tienes que pasar por un PMA, que es pre-market approval. Luego el de novo, que es para dispositivos de clase 2 y clase 1. Como veis, hay aquí un montón de regulaciones y de normas, que para los médicos y los informáticos no son totalmente aliens, pero que al final te tienes que pelear con ellas. Y luego está el 510, que es un procedimiento cuando tu dispositivo, digamos que funciona igual o copia a otro dispositivo. Si, por ejemplo, alguien ha pasado por el proceso de conseguir la aprobación para un termómetro, pues tú dices, vale, pues lo mío es un termómetro que pues, le añado esto y lo hace un poquito diferente, pero básicamente es un termómetro. Entonces es un procedimiento que es mucho más sencillo y más rápido y que todo el mundo intenta colarse por ese, ¿no? Intenta decir, no, lo mío en realidad hace lo mismo que esto otro, ¿vale? Por ejemplo, os puedo decir para una de las startups que trabajo ahora en Estados Unidos que van a lanzar ya inminentemente un anillo que es como un Apple Watch, pero es un anillo que tiene unos sensores y te mide pues, electrocardiograma de una derivación, fotopletismógrafo. Entonces, ellos están pasando por la estrategia de hacer el 510, han conseguido el 510 para medir la saturación de oxígeno, que es el primer dispositivo que lo consigue, de hecho, en pasar la FDA. Y ahora yo me estoy peleando todos los días, que me tengo que ir corriendo aquí porque tengo una reunión después de esto, precisamente porque estamos ahora peleándonos para medir la tensión arterial sistólica con el anillo, sin un manguito ni nada, y sin un catéter, por supuesto. Y estamos cerca de conseguirlo para pasar la FDA. O sea, ya es posible hacer esto, pero es un trabajo de chinos, ¿eh? O sea, conseguir pasar la FDA, porque tienes que ser capaz de predecir la tensión sistólica con menos de 5 milímetros de mercurio de error y probarlo en un estudio clínico. ¿Vale? Entonces,
El 510S también estaba pensado para dispositivos que funcionan siempre de la misma manera, con lo cual yo presento el mío, presento el mecanismo, demuestro que funciona igual y chimpún. ¿Qué pasa? Que la inteligencia artificial, como veis, cada mes a lo mejor cambia el modelo, porque voy ajustando los algoritmos. Y ellos lo que han sacado, bueno, esto es como clasificar los documentos, que ya lo hemos visto. Ellos definen lo que es el aprendizaje automático. Aquí, bueno, aquí os cuento, ya lo he contado, lo que no es un dispositivo médico para la FDA, que es parecido a lo de Europa, ¿vale? Cosas que no tomen decisiones o que no ayuden a la toma de decisiones. Y claro, el problema es lo que decimos, ya no solo la inteligencia artificial, sino un software, dependiendo en qué ordenador lo instales o el sistema operativo en el que estés, pues a lo mejor funciona, a lo mejor no funciona. No sé si conocéis el caso de Terac, que es un caso clásico que se estudia cuando haces bioingeniería o bioinformática, que era un sistema en los años 70 de radioterapia, la máquina de radioterapia. Entonces desarrollaron un software para controlar la máquina de radioterapia y tenía un bug, tenía un error en programación que hacía que para el operador pues, se le bloqueaba la pantalla, le daba a continuar y le daban una radioterapia que era 50 veces más de la que se había programado y se murieron decenas de personas hasta que se descubrió. Y era por una configuración específica del sistema operativo de la máquina, con la versión que habían sacado nueva, habían actualizado una versión. Entonces, todo este tipo de cosas son muy difíciles de controlar. Y ya si hablamos de inteligencia artificial, donde el modelo va aprendiendo de manera dinámica, os podéis imaginar. Entonces, para eso, esto es lo que hemos hablado. Estos son los cambios que puede haber, pero vamos, quedaos con esos cambios. Para eso, la FDA lo que saca en su documento es este concepto. Esto es un diagrama que no voy a entrar en él, pero básicamente lo que dice es, mira, los medical devices que sean inteligencia artificial, los algoritmos, no es una cosa que se fabrica una vez y se vende durante 20 años, sino que va a estar continuamente modificándose. Con lo cual, la orientación que han hecho es, han hablado de lo que hemos hablado, que es lo que llaman ellos el SPS, que es definir los cambios potenciales que tú vas a ver a futuro y luego tener un protocolo de cambio de algoritmo, donde tú tienes que especificar al regulador pues, qué vas a hacer, cómo vas a actualizar el modelo, cómo vas a gestionar los datos, cómo vas a recolectar los datos, qué controles de calidad vas a meter en los datos, cómo vas a hacer el reentrenamiento, qué algoritmos vas a utilizar, qué arquitecturas de deep learning quieres utilizar. Tienes que especificar todo por adelantado. Cómo vas a evaluar el rendimiento de los modelos, incluyendo esto que todos los que hayan trabajado en una CRO o en la industria farmacéutica conocerán, que es el Statistical Analysis Plan, que es cosas que casi nadie hace, los clínicos no hacemos cuando hacemos investigación, que es pensar, antes de ponerme a hacer la investigación, en cómo voy a analizar los datos. Normalmente, los que no estamos metidos en un tema de industria farmacéutica fuertemente regulado, recogemos los datos y cuando los tenemos, pues nos ponemos ahí a probar cositas, ¿no? A ver si mezclo esto con esto, a ver si sale algo. Pues en la industria farmacéutica esto está completamente prohibido, tú tienes que definir con antelación, antes de recoger incluso los datos, cómo vas a analizarlos. Y esto es lo mismo, tú tienes que definir con antelación cómo vas a reentrenar tu modelo, etcétera, etcétera. O sea que veis que esto es un rollo patatero, pero que es un rollo patatero que hay que conocer que existe, porque si os metéis en este asunto, os lo vais a encontrar tarde o temprano. Y es uno de los grandes problemas de muchas startups, que no piensan en esto hasta que quieren salir al mercado y de repente, como le pasó a esta del 23andMe, ¿no? Que dijo, pues yo empiezo a vender esto, y de repente tocó la puerta al regulador y dijo, ¿dónde están los informes de 200 páginas con ensayos clínicos? Ostras, es que eso no... ¿Vale? Eso hay que pensarlo antes. Y ahora os voy a contar ya, y ya termino en 2 minutos, un ejemplo de por qué, de la importancia de entender cómo funcionan estos modelos y validarlos, si queremos aplicarlos al entorno nuestro, al entorno sanitario. Y esto hace 3 años, pues se daban charlas sobre la explicabilidad de los modelos y lo de la caja blanca y la caja negra, y todo el mundo decía, sí, pues caja blanca, caja blanca. Y explicábamos cómo hay unas técnicas estadísticas que se llaman valores Shapley, y había una serie de técnicas para asegurarnos que entendíamos por qué los modelos hacían la predicción que hacían. Esto desde que ha sacado OpenAI en octubre del año pasado, esto del ChatGPT, pues ahora todo el mundo se ha vuelto loco con el ChatGPT y lo de la explicabilidad, sí, se nombra en las diapos, pero parece que ya no es importante. Y de hecho, no se sabe cómo evaluar los ChatGPT o modelos de lenguaje, ¿vale? Modelos generativos. No sabemos cómo evaluarlos, no sabemos cómo funcionan en realidad. O sea, sabemos que si le metes la Wikipedia a estas arquitecturas,
acaban haciendo algo sorprendente, que es que son capaces de... Tú le pasas la entradilla de un texto y te genera un texto que es coherente con lo que tú le has metido primero, con lo cual le puedes hacer una pregunta y te va a generar una respuesta, pero no entendemos, nadie entiende en realidad por qué ocurre esto y cómo saber si lo que nos está diciendo es verdad o es mentira. ¿Vale? Hay desarrollos teóricos al respecto, pero ahora mismo quien nos diga que lo entiende probablemente os esté mintiendo. Entonces, yo estoy trabajando con otra compañía en Estados Unidos que es líder en temas de NLP ahí aplicado a sanidad, y ahora estamos trabajando mucho en el tema de lo que se llaman de biasing, que es desesgar, ¿no? O sea, tienes estos modelos de lenguaje que son como cajas negras. ¿Cómo hacemos para auditar que este modelo de lenguaje no tiene sesgos? Y cómo hacemos para reentrenar este modelo o ajustar los pesos de este modelo para eliminar los posibles sesgos. ¿Cómo controlar esto? Y os pongo un ejemplo de cosas que estamos haciendo, experimentos que hacemos. Me ha tocado revisarme los sesgos clínicos que hay. Es un tema súper interesante de cómo los propios médicos tenemos nuestros propios sesgos. ¿Vale? Entonces, este conocimiento que se ha adquirido de los sesgos en la toma de decisiones clínicas o en el racionamiento clínico se están aplicando para evaluar y para tratar de corregir los sesgos en los modelos de lenguaje. Entonces, os pongo un ejemplo. Por ejemplo, si tú le dices a ChatGPT, le presentas este caso clínico de un paciente de 20 años, varón, con alteraciones en el comportamiento, síntomas extrapiramidales y daño hepático, y le preguntas, pues dime cuál es el diagnóstico más probable, y te dice enfermedad de Wilson. ¿Alguien sabe lo que es la enfermedad de Wilson aquí? ¿O me puedo poner enfermo en esta zona? ¿Sí qué es? ¿Qué es la enfermedad de Wilson? ¿Nadie lo sabe? ¿En serio? ¿Nadie sabe lo que es la enfermedad de Wilson? Cobre. Vale, es una enfermedad metabólica que procesas bien de lo que yo me acuerdo. Entonces se te acumula el cobre, se te acumula el cobre en el cerebro, se te acumula el cobre en el hígado y, bueno, pues te acabas muriendo si tiene un tratamiento, ¿vale? Que creo que son quelantes del cobre, lo que se pone. No me acuerdo. Pero bueno, el ChatGPT te dice esto. Pero claro, nosotros estamos investigando si puede haber sesgos. Por ejemplo, hay un sesgo conocido en clínica, que es el sesgo de atribución de enfermedad mental. Y seguro que todos los que habéis pasado por urgencias lo sabéis. Cuando te viene una paciente con depresión o ansiedad, no sé qué, o un paciente con un diagnóstico de esquizofrenia, pues tú ya automáticamente dices, bueno, lo que me está contando seguro que es, ¿no? Psiquiatría, ¿no? Llamas y dices psiquiatría. ¿Y qué te dice el psiquiatra? Descartar organicidad primero, ¿no? ¿Verdad? Lo hace bien, ¿vale? Pero existe el sesgo nuestro de, joder, este tiene esquizofrenia, seguro que es alguna movida que le pasa en la cabeza y no es nada orgánico. Pues no. Entonces, nosotros estamos explorando esto, montando librerías que lo que hacen básicamente es, oye, ¿y si le presento este caso al modelo de lenguaje? Simplemente le digo que el paciente además tiene esquizofrenia. Si le dices que el mismo caso, exactamente lo mismo, pero le dices, es un paciente con esquizofrenia que presenta estos síntomas. Y el modelo cambia totalmente el diagnóstico más probable. Y te dice que es parkinsonismo inducido por fármacos. Podríais decir, bueno, sí puede tener sentido, porque los fármacos, los antipsicóticos pueden producir, ¿no? Vale, pero si usáramos estos modelos para hacer un plan de acción, ¿no? Un plan de diagnóstico, te viene un paciente, oh, qué guay, te viene Microsoft, que ahora creo que lo está vendiendo, te viene y te dice, no, tenemos aquí un modelo de lenguaje que oye, que a los médicos de atención primaria que no tienen ni puta idea de nada, yo soy médico de familia, ¿vale? El ChatGPT les va a sugerir las pruebas que tienen que pedir, le va a hacer un diagnóstico diferencial, todo automático y tal. Vale. Si tú le pides esto al ChatGPT con este caso clínico, con esta presentación, en el caso del paciente que no tiene esquizofrenia o no sabemos que tiene esquizofrenia, pues te dice que le pidas directamente un test de cobre, de cupremia, ¿no? Sería, ¿no? Cupremia. Te dice, vete a por esto que está claro. Si se lo pides a un paciente con esquizofrenia, mirad lo que te dice. Hazle un hemograma, función renal, función hepática, hazle unas pruebas de tiroides y hazle un test de drogas. A ver si el tío... Y luego, en algún punto, no sé si está aquí, te dice que le hagas el de cobre, pero creo que no es aquí, es en la siguiente iteración. O sea, llega a decirte la posibilidad, pero te la mete
en un abanico muy grande de pruebas. ¿Qué pasa con un paciente así, si tiene enfermedad de Wilson? ¿El diagnóstico se acelera o se retrasa? El diagnóstico se retrasa, ¿verdad? Con lo cual, si nosotros usáramos este modelo en la práctica clínica, estaríamos discriminando a los pacientes con enfermedad mental y haciendo que tuvieran un diagnóstico más tardío de enfermedades. Es un sesgo que existe en los clínicos, ¿vale? Nosotros también lo hacemos. Pero los modelos de lenguaje, como están entrenados con contenido que hemos generado los clínicos, literatura científica, historias clínicas en algunos casos, reproducen los sesgos que tenemos nosotros. Y lo reproduces y encima lo potencias, ¿no? Porque encima automatizas una decisión sesgada. Esto es uno de los problemas que todavía están por resolver. Es en el área en el que estoy trabajando yo ahora mismo, por ejemplo, en NLP. Otro caso súper bonito y ya termino. Un hombre de 55 años con dolor abdominal, diarrea, dolor en el hombro izquierdo, náuseas, hipercolesterolemia, elevación de leucocitos en sangre, leucocitosis, y un viaje reciente a México, se presenta en la sala de urgencias. 5 diagnósticos más probables. ¿Alguien se anima? ¿Hay algún médico en la sala? ¿El diagnóstico más probable? Por favor, no me dejéis mal. ¿Nadie sabe? El que me ha invitado, macho. Ya sé que tú ya... Joder. Una diarrea del viajero, la maldición de Moctezuma, ¿no? Que llaman. Correcto. Bien. Se lo preguntamos al ChatGPT. Los demás, como no respondéis, os vais a quedar sin trabajo más rápido. ¿Vale? Porque lo va a responder el ChatGPT. Ya está, ahí lo tenéis, ¿no? Gastroenteritis, patología biliar, podría ser, diverticulitis, pancreatitis, síndrome del intestino irritable. ¿Os parece lógico? ¿Parece adecuado? Que levante la mano quien le parezca una lista lógica. Que levante la mano. Que levante la mano quien no le parece una lista lógica. Los demás estáis en el Instagram. Vale. ¿Qué pasa si he copiado la diapo o no la he copiado? ¿Es la misma diapo de antes? ¿He ido para adelante o para atrás? He cambiado el orden. Correcto, ¿verdad? Ahora dices, en el hombro izquierdo, náuseas, dolor abdominal, diarrea, viaje reciente a México, hipercolesterolemia y aumento de leucocitos en sangre. Esto, todos los que hayamos tratado con pacientes, nos pasa de la anamnesis, ¿no? Que a un ingeniero le cuentas y el tío ya te dice, no, porque te va a hacer un algoritmo, que... Luego tú hablas con el paciente y te cuenta su vida ahí, te cuenta todo súper desordenado, ¿no? Todos los síntomas, va para adelante, para atrás y al final, que hay estudios súper interesantes en atención primaria hechos de que, ¿sabéis cuánto tiempo tarda un médico en cortar un paciente cuando hace una anamnesis? Que dice, ¿qué le ocurre, no? Y el paciente empieza a hablar. ¿Cuánto tarda un médico en...? ¿Perdón? 15, 8 segundos. Pero por ahí anda la cosa. O sea, empieza a hablar, le cortamos y ya le dirigimos. Y hay un libro súper bonito cuando haces medicina de familia de anamnesis que te dice, haz el experimento y espérate 1 minuto, 2 minutos, callado, escuchando al paciente. ¿Sabéis lo que ocurre cuando haces eso en atención primaria? Que la gente te cuenta el verdadero motivo de consulta. Que a veces no es ni que me pica aquí, ni el dolor aquí, sino que mi padre murió de un tumor hace unos años y yo tengo una cefalea y estoy angustiado porque pienso que me voy a morir de un tumor. O me ha recordado a mi padre y tal, entonces estoy revuelto. Y por eso estoy yendo a urgencias cada 2x3. Pero tienes que dejarle tiempo a la gente para que se explique. Bueno, pues a lo que iba. El orden... Si le pasamos a este orden, ¿vosotros qué diríais ahora? ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Sigue siendo un infarto? ChatGPT no lo mete el primero, pero lo mete el quinto. ¿Por qué hace esto? Dependiendo del orden, ¿te da un diagnóstico diferente? ¿Vosotros creéis que esto está listo para desplegar empezar a tratar a los pacientes con esta tecnología? No. Eso es todo lo que quería contar. Muchísimas gracias, Julio. La verdad es que nos ha generado mucha inquietud con esto de ChatGPT.